entiende tu cuántica, descubre todo tu poder, tu multidimensionalidad, tú mismo. Lo podrás hacer con nuestros libros. Tienes el secreto de la inmortalidad al mínimo precio posible revelado. En Kindle tienes el vínculo, el secreto de la inmortalidad del video, doble cuántico revelado. Bueno, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a comenzar con algunas otras visiones importantes en la medida de que también está sucediendo lo siguiente. Esta empresa en la que estamos, la del signo rojo, que se dedica a los videos, en muchos casos está aplicando algunos algoritmos que trancan determinados canales, como el nuestro, que se dedica a cosas importantes y que tal vez van un poco en contra de los grandes poderes en el momento. Por eso también, en la medida de que estamos apabullados de noticias y hay cambios impresionantes a nivel del planeta, que ya los hemos empezado a mostrar en algunos aspectos, el dolor del planeta, las batallas que comienzan en muchos aspectos, vamos a hablar en esta oportunidad de algo muy importante que vemos que generalmente no está claro en Latinoamérica. Obviamente no está claro, por ejemplo, en Uruguay. Para nada, la gente sigue hablando de la vieja dualidad, de la vieja dicotomía y no entiende lo que es la nueva dicotomía de nacionalistas versus globalistas. Esto es sumamente interesante de empezar a comprender, puesto que todos están todavía, por lo menos en Latinoamérica, en muchos aspectos, la mayoría de la gente sigue increíblemente, yo lo veo al día de hoy, que estamos en campaña electoral en Uruguay, la gente sigue hablando, y lo que es peor, los analistas políticos, ¿verdad? Y aquellos que se dedican a encuestas, y los politólogos, algo increíble, siguen hablando de izquierda y derecha. Esto es fabuloso. Y en la realidad, la izquierda y la derecha, aunque yo no quiera romper con ese concepto, ya no existen más en el planeta. Hay que tener claro que la izquierda y la derecha surgieron de una forma muy interesante allá en la Revolución Francesa. Pero al llegar al tema revolución, miren, es importante establecer un concepto. En general, ustedes van a encontrar que en el planeta hubo revoluciones y guerras civiles, y no entendemos bien por qué a una se le llama de una manera y a las otras se le llama de otra, cuando en general las dos implican el enfrentamiento de personas de un mismo pueblo o una misma nación. Pero fíjense cuál es la diferencia, y que es enorme realmente. Las guerras civiles, en general, son enfrentamientos entre dos formas de pensar, de gente de una misma nación que están peleando por llevar a buen término a esa nación. Mientras, en general, siempre las revoluciones, y ustedes van a tener la oportunidad de analizarlo, siempre están
fomentadas, financiadas y manejadas desde el exterior. Por eso se llaman revoluciones y no guerras civiles. Están atizadas desde fuera con un proyecto y obviamente con fondos y con una serie de cosas por determinadas organizaciones. Y esto es lo que pasa obviamente con la Revolución Francesa, que tiene un apoyo impresionante, y el armado detrás de la masonería francesa, de la masonería del Gran Oriente de Francia. Pero miren lo que les voy a decir, aquí no estamos hablando de que está bien o está mal, en ningún caso estamos hablando de algo de eso, porque no corresponde juzgar, y todo lo que pasa en nuestra historia por algo pasa para la evolución de la conciencia de todos y cada uno y la evolución del propio planeta. Pero hay que entender que también detrás hay enormes manipulaciones, como es el caso de la masonería, donde la masonería se maneja con cánones establecidos desde muy arriba, y la mayoría de la gente que participa honestamente de la masonería no sabe nada de las finalidades que hay muy arriba, inclusive de otras organizaciones que están por encima de la masonería y la manejan totalmente. También hay enormes mentiras ahí detrás que las conoceremos poco a poco respecto a la construcción de las grandes catedrales y los grandes monumentos por los teóricamente masones, cosa que realmente nunca sucedió. Pero volviendo realmente a la Revolución Francesa, vamos a encontrar que en la Revolución Francesa fueron instalados en la Convención Nacional, fueron instalados aquellos que les llamaban los girondinos, que en su mayoría eran diputados provinciales, que provenían de el departamento francés de la Gironda. Miren lo que les voy a decir. Fueron ubicados físicamente, estos diputados provinciales, los girondinos, fueron instalados a la derecha, y ahí quedó el concepto de la derecha. Y la montaña, lo que le llamaban la montaña en ese entonces, compuesta por diputados de París y otros, fueron instalados a la izquierda. La izquierda integrada por la Comuna de París y los montañeses. Pero fíjense lo que sucede de aquí en adelante. En la realidad, la Comuna de París, como decíamos, con participación de la masonería, organiza, y fue muy bien armado, porque se previó y se armó la escasez de harina para que hubiera escasez de pan y empezara el hambre en la población, y la comuna organizó los motines del 31 de mayo y el 2 de junio de 1793. La Convención Nacional fue sitiada por los insurrectos, por aquellos de la izquierda, dirigidos por Harriot, el jefe de la Guardia Nacional, y fueron obligados, la mayoría de ellos, en la Convención Nacional, a votar por el arresto de 29 diputados girondinos y 2 ministros. En el proceso inmediatamente posterior, esos girondinos fueron juzgados por el Tribunal Revolucionario y todos fueron condenados a muerte y guillotinados el 31 de octubre de 1793.
Ahora, insólitamente, muchas personas me decían en una reunión hace un tiempo, ¿por qué era esto de la izquierda y la derecha? Era sencillamente porque estaban sentados de esa manera. Fíjense, los girondinos, como decíamos, fueron instalados a la derecha y la montaña y la Comuna de París fueron instalados a la izquierda. Pero también se hablaba en esa reunión, ¿por qué no se manejan con los dos cerebros? Fíjense. Pero alguien decía, en el fondo, de manera jocosa, porque hay algunas personas que no usan ninguno de los dos. Y es bastante cierto. Pero fíjense, en la realidad es exactamente como debe ser. Miren lo que les digo. Y esto es muy importante para que ustedes conceptualmente lo tengan grabado de aquí en adelante. Sincrónicamente, esto es a la perfección en el sentido de que aquellos que son instalados a la derecha son los que tienen el cerebro derecho con mayor uso. Miren lo que les digo, el cerebro derecho es el cerebro femenino, intuitivo, el cerebro de los afectos, el cerebro de la creatividad. Es un cerebro más profundo y más evolucionado. Es el femenino, es el que usan todas ustedes, las mujeres, y por eso es más evolucionado. Mientras, fíjense, la montaña, la Comuna de París, obviamente, los llamados jacobinos fueron instalados a la izquierda porque utilizan más el cerebro izquierdo. ¿Por qué utilizan más el cerebro izquierdo? Porque es el cerebro racional, masculino, como yo uso decir, el que utiliza el control remoto frente a la tele y poca cosa más. En la realidad es el cerebro del 2 más 2, 4, el cerebro matemático, el racional, ¿verdad? El que no se guía para nada por los afectos y las intuiciones y lo más elevado en la conciencia. Es el cerebro de baja conciencia, el cerebro de la izquierda, obviamente, es el cerebro que maneja nuestro lado derecho, por eso se nos obligaba a escribir con la mano derecha para que nos manejáramos con el cerebro izquierdo, y no crean que esto es casualidad, es todo perfectamente armado para que nos manejemos y entrenemos desde chico el cerebro izquierdo, el racional, y no nos entrenemos en el uso del cerebro derecho, que es el poderoso, intuitivo, el creativo y el afectivo, por sobre todas las cosas, que todas ustedes, las mujeres, lo utilizan habitualmente. Obviamente, esto ya establece desde el vamos una condición específica y compleja que maneja el tipo de personas que están de un lado y de otro y que se dejan manejar por un cerebro o por el otro. Lógicamente, como les decíamos, la Convención Nacional fue obligada a votar por el arresto de esos 29 diputados y ministros girondinos, y obviamente también fueron llevados todos a la guillotina, cosa que siempre hizo la izquierda, no importa de quién haya sido. Fíjense, si es en este caso perfectamente por parte de los jacobinos o si es en otros casos, obviamente por posteriormente Stalin o Mao Zedong o inclusive el Che Guevara, que tenía sus juicios revolucionarios donde se mataron personas a diestra y siniestra, o más bien siniestramente. Pero
Después, obviamente, viene la revolución industrial y aquí no es gratuito que se dé, obviamente, un Carlos Marx, que también es absolutamente financiado y fomentado. Inclusive les estaré poniendo aquí detrás, obviamente, una fantástica caricatura de Robert Minor de el San Luis Post-Dispatch de 1911, un fabuloso caricaturista de izquierda, un caricaturista trotskista, que hacía el análisis y se divertía con esta caricatura, donde él pone a todos los grandes banqueros financieros de Wall Street saludando, incluidos obviamente Morgan, Rockefeller, Perkins y obviamente también Roosevelt, saludando a Carlos Marx y felicitándolo por su iniciativa. Todos estos hombres del Partido Progresista, todos hombres de Wall Street, saludando y festejando a Carlos Marx, que aparece con su libro sobre el marxismo. Y después de la Revolución Francesa viene entonces la Revolución Industrial, que no es gratuito, obviamente, que aparezca ahí Carlos Marx, porque es necesario toda esa fuerte fuente laboral para los grandes poderes, y entonces cambia y pasan a llamarse, obviamente, también aquí la gente de izquierda, los trabajadores pasan a ser los de izquierda y obviamente los empresarios pasan a ser los de derecha, y de ahí en adelante seguimos con esa posición que no implica un enfrentamiento per se, sino que implica una nueva dicotomía de aquel entonces, que en realidad sí después se utiliza para fomentar por parte de la oscuridad un nuevo enfrentamiento entre dos partes, porque hay que comprender que toda la vida la manipulación de la baja conciencia de la tierra se dio de la misma manera, haciéndole creer a aquellos de la baja conciencia de la tierra que no tienen por qué vivir las cosas para evolucionar su conciencia, sino que directamente un poder X, la oscuridad en general, se la puede brindar gratuitamente sin pasar por las experiencias que hay que pasar para evolucionar la conciencia. Las experiencias que hay que pasar por muchísimas vidas para evolucionar la conciencia. Y ustedes pueden analizar esto en nuestros libros, El secreto de la inmortalidad y Tu doble cuántico revelado, desde todo punto de vista, cómo se va sucediendo a través de nuestra genética, se va trasladando nuestra conciencia de un cuerpo al otro para que tenga las experiencias de vida necesarias para evolucionar la conciencia. Continuaremos en breve, queridos amigos, con la siguiente entrega de la nueva dicotomía nacionalistas versus globalistas en el planeta. Un tema realmente importantísimo, porque no es de despreciar. Todo este cambio poderoso viene detrás del cambio sufrido en el año 2012, aquel que todas las antiguas culturas del planeta pronosticaron, el cambio hacia la nueva conciencia. Por eso es algo absolutamente inexorable contra lo que la oscuridad continúa batallando.